En Sanroqueños conocemos a José María Yagüe, que junto a sus dos hermanos instalaron en San Roque el primer museo dedicado a la radioficción de Europa y el tercero del mundo. Más de 3.000 piezas componen este museo. Nuestro protagonista nació en La Línea, pero lleva media vida en nuestro pueblo. Una pasión, la de la radio, que inculca a sus hijos y a todas las personas venidas incluso de fuera de nuestras fronteras, para conocer este museo único. Hoy en Sanroqueños, José María Yagüe. En Sanroqueños nos hemos venido a la Alameda de San Roque, aquí muy cerquita donde se encuentra el Teatro Juan Luis Galiardo, porque queremos enseñarles un sitio, un lugar emblemático en San Roque que lleva ya, bueno, pues algunos años ya funcionando, y es el Museo de Radioaficionados. Vamos a hablar con la persona que puso en marcha esta idea, junto a su hermano, con José María Yagüe, que nos está ya esperando aquí en el interior del museo. Hola, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos querido en Sanroqueños venir a conocer un museo, pero más que el museo lo que queremos conocer es esa idea de montar un museo de radioaficionados, que es el único museo que existe, ¿no?, de este tipo. En Europa, ¿no? Sí, es el único museo de este tipo que existe en Europa. Esta es una iniciativa que empezamos hace 12 o 13 años y que hace 10 años pues tuvimos la suerte de poder inaugurarlo aquí donde estamos, en la Alameda de San Roque, y mostrar nuestras piezas, que son unas 3.000 aproximadamente, en esta visita que hacemos ahora que ya que nos deja la pandemia, pues gratuitamente, y que la gente puede ver, pues eso, emisoras de radioaficionados y sobre todo de bandas ciudadanas, de toda la historia, desde que se empezó en los años 50 en Estados Unidos hasta la actualidad, básicamente centrándonos en las más antiguas, que por eso es un poco museo. Esto bueno, es José María, lo que es el tema de coleccionar emisoras de radio, porque claro, ustedes sois radioaficionados, pero eso de decir, vamos a coleccionar, ¿eso de quién surgió? Porque claro... Pues surgió de la manera más tonta. Bueno, a mí me gusta coleccionar cosas, pero bueno, surgió de la manera más tonta. Mi hermano Juan Pedro se dedicaba a reparar emisoras, y aquellas que no se podían reparar, la gente normalmente decía, bueno, pues déjala ahí para piezas y tal. Y al final, pues... nos hicimos con un centenar de piezas y dijimos, bueno, pues vamos a, no sé, empecé a coleccionar. Tuve la suerte que cuando el dólar estaba bastante barato, compré un montón, y yo tenía más dinero y no tenía niños y no tenía familia y la hipoteca era más asequible, todas esas cosas. Compré un montón de cosas en Estados Unidos. Bueno, ¿y la familia qué piensa de eso, José María? Porque ¿cuánto tenéis invertido aquí? O sea, que no sabe, incalculable. No sabe, no contestar. No sabe, no Te podía haber comprado 2 apartamentos o 3, ¿no? Seguramente, y algún que otro coche bueno y esas cosas, pero bueno, seguro que no lo hubiera disfrutado tanto como disfruto recibiendo aquí en este museo en la Alameda a compañeros de radioaficionados de todo el mundo que han venido ya, y de toda España, evidentemente. Como disfruto cuando los viernes, cuando abrimos el museo, tengo un montón de niños en la puerta para que yo les preste unos walkie-talkie para ellos hablar en la Alameda. Yo con eso ya estoy más que pagado y con eso estoy satisfecho y es una de las funciones de nuestro museo, que es enseñar qué es la radioafición para que... Y bueno, y que los niños dejen un poquito los móviles, ¿no? También. Están todo el día enganchados a los móviles y no saben cómo... Y que aprendan que hay otras maneras de comunicarse, que fue la primera red social, la radioafición fue la primera red social, pero todavía seguimos un montón de radioaficionados hablando por radio todos los días con todas partes del mundo, evidentemente, ¿no? Entonces, hay que dejar muy claro, José María, que hay mucha gente que dice, estos son nostálgicos, gente... Es muy importante porque cuando existe una catástrofe, las redes de comunicación modernas se van todas al garete. Lo primero que cae son la electricidad y por tanto las comunicaciones, y lo único que se mantiene en grandes catástrofes son los radioaficionados, porque nosotros con una antena de hilo y una batería de un coche podemos comunicarnos perfectamente. De hecho, los radioaficionados por ley tenemos que poner a disposición del gobierno nuestros equipos y nuestros conocimientos para que en caso de que lo necesiten poder actuar como interlocutores de varios puntos para mantener las comunicaciones, que al fin y al cabo es lo fundamental. Ahora las comunicaciones están mucho más avanzadas, pero hace unos años sin la participación de los radioaficionados era imposible
afrontar una situación de emergencia complicada. Porque cualquier aparato que vemos aquí, ahora mismo se comunicaban personas y no solo Claro. de España, sino del extranjero. ¿Desde qué punto? Sí, a ver, en bandas ciudadanas, dependiendo de la propagación de las ondas, que es una cosa que en la que influye mucho la actividad solar, se puede uno comunicar con todo el mundo, en el mundo entero. Lo normal es que podamos hablar en distintos puntos de España, bien, en esta banda, en bandas ciudadanas. Dependiendo de la banda que utilicemos, podemos alejar más o menos y a ciertas horas más o menos. Estas emisoras que estás viendo son las primeras que se fabricaron en Estados Unidos en el año 58. La radiodifusión es anterior, la banda ciudadana es anterior, pero... ¿Funcionan todavía, José María? Sí, la mayoría funcionan. Se le seca esto, que se llama un condensador. Esto con el tiempo se seca, pues está hecha de papel y aceite, y normalmente explotan cuando los ponemos. ¿Ha ocurrido alguna vez? Sí, ya me ha explotado. Esta en concreto, la última vez que la puse hace un par de años, me pegó un explotillo que... O sea, explota cuando la prueba, la Claro, baja claro, entonces ya últimamente no las pruebo mucho para evitar que me exploten. Pero bueno, eso es... prefiero mantenerla con los circuitos originales, con las piezas originales, antes que tener que podía cambiársela por uno más moderno para que no explotara, pero lo dejo como están, ¿no? Bueno, y aquí estamos viendo estos que son válvulas, válvulas. Sí, son la o sea, son como transistores, los transistores de potencia, ¿no? Antiguos, modernos, ¿no? Claro, los transistores antiguos. Eso es lo que se utilizaba en los años 40 y 50 y bueno, se siguen utilizando, evidentemente. ¿Y estos son los teléfonos rojos, estos que se ven en las películas? Son emisoras de bandas ciudadanas con teléfono, la mayoría anteriores a los años 77. Era muy usual en Estados Unidos, sobre todo en los barcos y en los vehículos, que llevaran eso porque te permitía... aquí lleva su PTT o el computador para transmitir y te permitía hablar como si fuera en un teléfono y no escuchar el ruido de fondo. Porque ahora las modernas de ahora tienen el altavoz incorporado en el aparato y lo que también, por ejemplo lo lleva aquí abajo y tú puedes conmutar entre el altavoz o el micro auricular, lo que prefieras. Son curiosidades. Esta ya no se fabrican ya este tipo. No, este tipo... Es muy difícil encontrarla. Estas son anteriores al año 75, la mayoría. ¿Y ha habido siempre una historia del tema de la radioficción, del espionaje, sobre todo en las guerras? ¿Tienes aquí algún aparato que se haya utilizado para espionaje en guerra? Para espionaje no, pero de guerra sí. Abajo, en la planta de abajo, tenemos algunas militares. Aquí la que no hemos traído a la parte de arriba es esta, fabricada en España en los años 30. ¿De qué está fabricado? Esto es baquelita. El plástico no existía, entonces esto es madera prensada, baquelita con unas resinas y tal, y esta es una emisora que en teoría participó en la Guerra Civil Española. Se siguió fabricando después hasta los años 50. Esto llevaba un cinturón de baterías de plomo, que lo llevaba un soldado, claro. Que el que le tocaría llevarlo se acordaría de todo el regimiento, ¿no? Sí. Esta es una emisora militar, pero sí es cierto que nosotros en banda ciudadana, esta no es de 27 MHz, sí es cierto que aquí en nuestra zona tenemos una cosa especial con las transmisiones en radio cuando cerraron la frontera de Gibraltar. Del 69 al 82 estuvo cerrada. No había comunicaciones telefónicas, las cartas tardaban un montón y lo único que traspasaba la frontera eran las ondas de radio, y eso pudo mantener la comunicación entre las familias que quedaron separadas. Hemos hecho un par de exposiciones monográficas de ese tema con emisoras de aquella época, con emisoras que participaron de verdad en las comunicaciones de los dos lados de la verja, que fueron el David que venció a Goliat. Es decir, los niños con las radios y los walkie-talkie en la frontera vencieron la imposición del gobierno franquista de cerrar la frontera y que no hubiera comunicaciones. Eso en nuestro particular muro de Berlín
fue un hito importante y muchas de ellas... Sí, porque era una manera de mantener comunicadas a las familias, ¿no? Que había en un lado y otro de la frontera. Correcto. Bueno, y vemos una que esa funciona, eso es dado, ¿no? Esto lo hizo digo, la verdad que... Esto lo hizo en NEA, un amigo de aquí de Gibraltar que vive ahí abajo en el Almendral, no recuerdo ahora mismo su nombre, y nos hizo una emisora en NEA para que la tuviéramos aquí en el museo, una especie de... Y nosotros la tenemos, nos hizo un par de ellas, la tenemos con mucho cariño. Aquí tenemos emisoras un poco raras y... Sí, porque estamos viendo una aquí que esta emisora... Sí, esto se vendía en Estados Unidos para que los niños lo construyeran y pudieran recibir como las un kit, emisiones. ¿no? Sí, un kit. Para que los niños lo construyeran y pudieran recibir la banda ciudadana, las transmisiones que hacían pues la gente normal y camioneros, etcétera, etcétera. Y walkies vemos ahí de todo tipo, de todo... Sí, ahí tenemos walkies bastante raros, bastante inusuales. Muy pequeños, muy grandes. Algunos... Porque como nos decías al principio, José Mari, lo que es la propagación, hay días que llegan lejos, ¿no? Claro, y otros días que no... Ese es el misterio de la radio, que cuando encendemos la radio no sabemos ni a dónde vamos a llegar ni con quién vamos a hablar. No es como tu teléfono que tú marcas un número y ya sabes con quién vas a hablar. No, aquí enciendes la radio y te puedes encontrar o no encontrarte a nadie, o encontrarte a alguien de Estados Unidos, o encontrarte a alguien del norte de España. Es un misterio siempre. Nunca sabemos. Aquí este lugar privilegiado lo tenéis para la pieza del mes. Esta pieza del mes, ¿qué es? De noviembre. Esto es un receptor que además de incluir la tradicional AM y FM para escuchar las bandas comerciales, pues también se escucha la CB, ahí lo tienes marcado, los 40 canales de CB, o también VHF y UHF, es decir, comunicaciones de radioaficionados o comerciales. ¿Y en esa banda se emite ya o ya no? Sí, se sigue emitiendo. Se sigue emitiendo, ¿no? Menos porque ya la mayoría de las empresas y sobre todo las fuerzas de seguridad del Estado lo tienen encriptada y no se pueden escuchar. Pero alguna cosa se escucha todavía. Cosas relacionadas con el puerto, sobre todo, y con algunas empresas que trabajan en esas bandas, se puede escuchar. Ahí vemos una que parece como una máquina de escribir. Ese es el primer ordenador que se dedicó exclusivamente a la radioafición para poder... Internet empezó realmente en los radioaficionados. Es decir, los ordenadores se conectaron primero a la radio antes que a las redes de Internet. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Que se le daba los botones? Conectas, transmites y lo que transmites son sonidos, como pitidos. Estilo Morse, ¿no? Sí, estilo Morse tal, que lo recibía otro radioaficionado con otro ordenador y lo decodificaba y lo veía en una pantalla. Bueno, José María, y ahora los niños que cogen los walkies, ¿hay alguno que haya dicho, bueno, pues a mí me gusta el walkie, voy a ir un poquito más, ¿no? Sí, además yo tengo la suerte de que aquí cuando abrimos los viernes por la tarde vienen niños a que le prestemos walkie-talkie para jugar la Alameda. Ya con eso es suficiente porque así yo les explico de qué va, cómo lo tienen que hacer y ellos juegan con eso. Además de eso, desde el museo hacemos actividades en los colegios para mostrar que en la radioafición les montamos allí. Primero le hacemos un PowerPoint en el que le explicamos qué es la radioafición y cómo se utiliza, y después allí pues hacemos unas transmisiones para que ellos hablen con otros radioaficionados, normalmente de España. Para que no porque ahora mismo tienes ahí una zona ahí tenemos una estación que es donde hacéis las transmisiones, os comunicáis y habláis mucho con... Sí, algunas veces conseguimos... Porque hoy ¿cómo está la propagación? Hoy está regularcita. Esta hora es muy mala para la banda de 40 metros, que es la que tenemos puesta ahí. Es una hora un poco mala. Pero bueno, siempre hay que recordar también, José Mari, que los radioaficionados tienen un tipo de lenguaje, ¿no? Claro, no se habla, me escucha o no me escucha. Claro, para poder hablar con hay que saber países, también el idioma de radioaficionado. Por eso, tenemos un par de idiomas. Uno es el código de letreo, que es internacional. Alfa, Bravo, Charlie, cada letra corresponde a una palabra. Eso es internacional y eso nos permite que si decimos, por ejemplo, Sierra Alfa November, Romeo Oscar, Quebec Eco, es San Roque. ¿Vale? Entonces, si a eso le añadimos el código Q, que decimos QTH, Quebec Tango Hotel, ya le estoy diciendo en cualquier idioma del mundo que mi ciudad es San Roque. ¿Y eso cómo se aprende? O sea, fácil, cada palabra. ¿Hay cursillos o sobre la marcha? En la red seguro que lo encuentra todo el mundo, poniendo código fonético se aparece, y después código Q, y también aparece
y con esos dos códigos y un pelín de inglés o de español nos arreglamos con todo el mundo para poder comunicarnos perfectamente. Las comunicaciones básicas son eso, de dónde soy y quiénes somos y dónde estamos. Después ya podemos hablar de lo que queramos dependiendo de nuestro idioma, ¿no? Ya, otra cosa importante, José Mari, el tema legal, ¿hace falta algún tipo de permiso? Sí, bueno, para la banda ciudadana no. Para la banda ciudadana es de uso libre, desde hace 5 años lo conseguimos, una campaña que hicimos desde el Museo CB en colaboración con cb27.com y la Asociación de Cádiz, de Sierra de Cádiz. En CB no hace falta, te compras tu emisora, montas tu antena y ya está. Además ya no hay esos problemas que había anteriormente con las televisiones que nos metíamos, no, desde que la televisión es digital es muy no tiene nada que ver difícil. Una banda con la claro, otra, ¿no? Es muy difícil hacerle daño a una televisión para que no se vea. Antiguamente sí es cierto que pasaba. ¿Y cómo se llamaba eso? La interferencia, la ITV. ¿Espurria, no es espurria? Espurria. Porque en el idioma de los radioaficionados, espurria es interferencia, sí, ¿no? Interferencia. Que no solo hay que aprender el tema de la interferencia del lenguaje radioaficionado, sino las palabras, sí, ¿no? hay un argot. Como la gente de Gibraltar, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro, Como... una especie de argot en la que... Que eso no está en los libros, ¿no? Esos son ya en folletos, lenguaje coloquial, ¿no? Sí, pero en folletos y en algunas revistas, por ejemplo, de las muchas que tienes detrás tuyas que antes habrás enfocado seguro, hay un montón de esas... Bueno, tenemos aquí en esta revista que tienen también... Sí, ahí tenemos revistas desde el año 30, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es del año 35. Y el primer libro del radioaficionado, por ejemplo... Pues de 1938. Que son ya llovidos, claro. Entonces, ¿eh? Claro, aquí tenemos revistas de los años 80, 90, tanto de España como de otros países. Y bueno, y también vemos ahí como una especie de diccionario de inglés, ¿no? Sí, en inglés. Inglés. Hay australiano también. Bueno, y aparte tenéis también aquí... de tener lo que es el museo, ¿tenéis emisoras también a la venta? No, a la venta no tenemos nada. No. Pero bueno, cualquier persona que a lo mejor quiera iniciarse en el tema de... Le podemos asesorar, pero nosotros aquí en venta no tenemos nada. Al revés, compramos más que vendemos, sobre todo cuando sale alguna oportunidad, porque es difícil ya que salgan emisoras que no tenemos para tenerla en el museo, pero bueno, alguna vez en cuando... Pero tenéis aquí ahora mismo el último modelo de emisora, por ejemplo, de... Sí, bueno, estos modelos nos lo manda President para que lo tengamos expuesto, pero no están a la venta, son modelos que tenemos... President es una empresa que ha colaborado siempre con nosotros desde los inicios en el museo y siempre tenemos un rinconcito con sus emisoras. O sea, las emisoras que sacan cualquier modelo nuevo os lo mandan para que la gente lo conozca, ya ¿no? Hace tiempo que no nos mandan ninguna, pero bueno, tampoco nos caben muchas más donde estamos. La verdad es que de eso no nos preocupa en demasía, pero bueno. Porque claro, ¿cuántas piezas tenéis ahora mismo aquí expuestas? Unas 3.000 aproximadamente. ¿Unas 3.000 expuestas? No, en la planta de arriba tenemos unas 500 aproximadamente. 500, o sea que tenéis 2.500 abajo guardadas. Sí, otras 1.000 y pico están expuestas abajo, no tan bonitas como aquí, y otras 1.000 están guardadas. O sea que la tenéis en la planta de abajo, sí. Hay otro tanto de emisoras. Esa que ¿Y cómo decidís? Porque claro, me imagino que entre tantas emisoras, tantos aparatos, ¿cómo elegir la que se va a exponer y la que se queda en el almacén? Ahora mismo aquí tenemos, en la zona que vemos, tenemos unas poquitas de President, unas poquitas de revistas y libros relacionados con la radioficción, unos poquitos de emisoras con teléfono, un poquito de la evolución de las emisoras desde los años 50 a la actualidad. Hay una breve representación. Aquella es la más moderna de este tipo, ¿no? Bueno, que vemos allá al fondo. Nos hemos parado en el año 2000 aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, hay algunas más modernas, pero bueno. Y ahí hemos puesto curiosidades, emisoras curiosas que tienen alguna particularidad curiosa que no es una emisora en sí. Por ejemplo, algunas que son receptores de buscapersonas, de los que había, el kit que hemos estado viendo anteriormente. Esa maleta que es del año 75, que es una maleta íntegra con una emisora completa para llevártela de viaje. Aquí tenemos emisoras hasta el año 77, que fue cuando cambió la legislación en Estados Unidos y pasaron de 23 canales,
que son las que hay aquí, de 23 canales, a 40 canales ya en el 1 de enero del 77. Entonces hemos querido poner aquí las anteriores al 77. En esa columnita hemos puesto curiosidades. Sí, porque vemos a esta señorita que está aquí encima de esto. ¿Esa que la habéis puesto o la traía ya? Eso se conecta entre la antena y la emisora de radio, y cuando transmite se encienden ciertas luces que lleva. Es una fricada de los camioneros de Estados Unidos, al igual que esto, por ejemplo, que no es un micrófono, sino que es un boste de aftershave de Avon, de loción para después del afeitado de Avon. Esas son curiosidades que, bueno, la pistola de 007, que es un walkie-talkie, o las torres gemelas en walkie-talkie. Eso ya es historia también. Sí, ¿no? correcto. Es historia. Y bueno, ¿y esos son relojes? Esos son walkie-talkies de muñeca. Pero ¿vale? Llevar eso en la muñeca... No te creas. No como llevar un teléfono de... Para los niños de Dick Tracy, imitando a Dick Tracy. Pero son de... ¿Funciona y todo? Sí, por supuesto. Tú transmites pulsando aquí y, bueno, ahora mismo no tienen pila porque si tuviéramos con pila se agotarían rápido y se sulfatarían, entonces no lo tenemos activo, pero sí funcionan perfectamente. De todo tipo aquí, porque claro, las personas que se dedicaban también eran radioaficionados. ¿Hay alguna emisora que se cuidara lo que es la estética, ¿no? Para tenerla en un sitio de la casa que no está, o sea, que no rompiera mucho con la estética? Todos tienen lo mismo, 23 canales, un transmisor, un micrófono. Entonces la estética era lo que diferenciaba unas de otras. Entonces, aquí, por ejemplo, esta sala está dedicada a aparatos hechos en España. Y vemos ahí abajo que tiene la historia del cierre de la verja de Gibraltar. Eso es lo que contaba, sí. Y de la importancia, ¿no? que claro, tuvo en su momento. cómo esa radio burló el cierre de la frontera. Y muchas de ellas eran estas emisoras que estaban construidas a mano, en kits, que se vendían en kits, los años 70. Y ahí, por ejemplo... Tenemos aquí del 72. Del 72, la fecha que fue del 10 de enero del 72. Hubo un compañero que lo construyó esa fecha. Estas, por ejemplo, tienen permiso para náutica y son del año 77, por ejemplo. Aquí para utilizarla en barcos de pesca. Hay de todo tipo. Bueno, y aquí vemos una antena, ¿no? Esa es la única que no es construida en España y es un transmisor de emergencia de un barco ruso. Pero es que ya, como tenemos tantos problemas de espacio, lo he colocado aquí dentro. O sea, ese es un transmisor que me imagino, claro, que iría a lo mejor con una batería. Va con una dinamo. Verdad, que tiene aquí la manivela, ¿no? Esas asas se mueven, produce la energía suficiente para poder transmitir y pedir socorro. Bueno, pues la verdad que son, como decíamos antes, son aparatos que en cualquier tipo de emergencia no hace falta ni incluso ya tener batería. No, eso tiene su propia dinamo que carga su pequeña batería para poder transmitir. Todas las emisoras, menos esa y otra que hay ahí, están construidas aquí en España, incluidos los micrófonos, que son muy apreciados, son de la marca Sadelta. Los micrófonos que se pueden conectar, ¿no? a lo que es la emisora de base, correcto. Y tienes un micrófono adicional, ¿no? Que no sí, te da un poquito más de fuerza, digamos, a la salida. Como los micrófonos de la sala de junta y cosas que también son parecidos, ¿no? Sí. Así. Esta emisora, por ejemplo, mira, esta que te voy a mostrar, es muy curiosa, parece una radio de capilla, pero realmente en los años 70, 80, alguien la destripó y le metió dentro una emisora por si llegaba la Guardia Civil a su casa, para que no supieran que era una emisora, era para asemejar una radio. A lo mejor era la emisora de ¿cómo se llamaba? La espía que vivía en Guadarranque, de Rosalinda Fox. De Rosalinda Fox. No utilizaría, puede ser, ¿no? Era anterior, Rosalinda Fox era anterior. ¿Rosalinda Fox utilizaría algún tipo de emisora en su momento? Puede ser que utilizara alguna, sobre todo en código Morse, que es lo que se utilizaba por los espías en aquella época. Eran emisoras muy pequeñitas y que se podían encontrar, evidentemente. De hecho, nosotros tenemos un juego basado en eso que se llama La Caza del Zorro. Básicamente es que uno se esconde, transmite y los demás tenemos que buscarlo. Nos ayudamos por unas pequeñas o sea, medidores que tienen cuanto más cerca más marca. Entonces vamos con nuestros coches buscándolo. A los espías le hacían lo mismo. ¿Y se caza el zorro rápido? Muy rápido. ¿Sí?
en una hora máximo. ¿En qué sitio así insospechado se pueden meter? Yo me escondí la última en el Pinar del Rey, al lado de la subestación, por allí metido, y lo volví loco. Pero yo he visto un compañero de Algeciras meterse en medio de la operación Paso del Estrecho con un R12 cargado de caja y una lona azul como si fuera uno de ellos. Y claro, tú llegas allí y dices, tú, aquí hay 1000 coches. No. ¿Cuál es? Yo sé que está ahí, pero ¿cuál es? Buscándolo. O incluso aquí en la Alameda se escondió un compañero, metió su emisora en un carrito de bebé y con su antena al lado, y se sentó ahí en la Alameda a comer sus pipas mientras hablaba con nosotros, y nosotros dando vueltas alrededor de la Alameda hasta que alguien se bajó y le dijo, tú eres Periquito y tú eres el Zorro, ¿no? Hay cosas. La verdad es que otro compañero, David Trueno, escondió en la estación de San Roque, hizo un boquete con una máquina, escondió un coche dentro, le puso una chapa y tierra, y sí, estaba bajo tierra el tío. ¿Y lo encontraron y todo? Lo encontraron saltando, decía, está aquí, y él debajo diciendo, sí, estoy aquí, pero me tienes que... O sea que me da impresión que lo pasáis bomba, ¿no? En ese tipo de actividades. Lo pasamos muy bien. ¿Cuánta gente participa, José María, en ese tipo de actividades? Hombre, antes eran mucho más, ahora llevamos un tiempecito por la pandemia que no hemos hecho nada, estamos ya pensando y promoviendo para hacerla. Ya mismo estamos haciendo una cacería, participan... Bueno, ha habido cacerías en el campo de Gibraltar de 100 y pico de coches, ¿eh? O sea que... grande. Ahora mismo estamos participando unos 20 o 25. ¿Y cuál es la próxima actividad que tenéis preparada, prevista? La pandemia. Porque claro, ahora que la pandemia un poquito está más... Nosotros teníamos un montón de actividades pensadas para el 2010, o sea, para este 2021, que cumplíamos 10 años de apertura del museo y somos Radio Club, y hemos tenido un poco que parar por la pandemia. La hemos dejado en stand-by y el año que viene haremos alguna. Una de las actividades que más gente atrae es el Mercatrón, un mercadillo que hacemos a primeros de junio aquí en La Puerta, que es una convivencia de radioaficionados que vienen de todas las provincias limítrofes. ¿Y qué son? ¿Solo emisoras o no, otro tipo de aparatos? Cualquier cosa electrónica, pero vamos, básicamente emisoras y accesorios, que son los que usamos más nosotros, claro. Bueno, hay que recordar que lo que es el museo, la iniciativa es tuya y también de tu hermano, ¿no? Sí, que también es otro friki de Pedro y Alejandro. Mis dos hermanos son los que entre los tres pusimos en marcha esto y lo llevamos para adelante, los tres, vamos. Y la familia, digo, ¿qué es lo que piensa? Porque claro, esto os quitará tiempo también para venir aquí a enseñarlo. Claro, ese es el problema. Nosotros tenemos habilitado los viernes antes de la pandemia. Ahora lo vamos a empezar a primeros de año, empezaremos de nuevo a abrirlo los viernes. Bueno, pues nos venimos aquí a San Roque y echamos un ratito aquí con los niños, un par de horas. Y siempre que quiere alguien venir a visitarlo, nada más que tiene que llamar. Mi teléfono está en la puerta. Y normalmente si no vengo yo, viene alguno de mis hermanos y abrimos y enseñamos nuestro museo a todo el que quiera verlo. Porque ¿cuánta gente, José María, habrá pasado por aquí ya a lo largo de estos años? No sé, muchísimas. Entre colegios, visitas de la Delegación de Turismo, que tiene llaves de aquí y está dentro del circuito de turismo. Y las visitas de la gente que viene, sobre todo en verano y en Navidad, cuando la gente que coge vacaciones y baja al sur es cuando vienen y nos llaman, oye, quiero ver el museo. Y nosotros se lo abrimos gustosamente. No sé, muchísima gente, miles de personas. Bueno, pues José María, ha sido todo un placer de venir, sanroqueños, conocer un poquito... ¿Te has perdido la parte de abajo todavía? Bueno, la parte de abajo, ¿quién nos lo va a enseñar? Bueno, pues venga, vamos a ver la parte de abajo. Bajamos por nuestras digo, a lo mejor que lo tiene un poquito desordenado, ¿tú sabes? No, que va. Como las mujeres cuando dicen, no me entren en la habitación, que no me voy a... No. Bueno, pues vamos a ver la parte de abajo, que es... donde están el resto de emisoras que están esperando, ¿no? Para ser expuestas, ¿no? Bueno, abajo también, ahora lo veréis. Porque cambiáis, José María, cambiáis... Cada año cambiamos. ¿Cambiáis de la totalidad o...? No, cambiamos gran parte de lo de arriba. Ya la sala hecha en España, por ejemplo, se va a quedar fija. Aquí en los laterales de nuestra... La verdad que el local está bastante bien, ¿eh? Está muy... Esto lo acondicionamos nosotros. Hay que recordar que estamos juntito, pegadito al Teatro Juan Galiardo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estamos aquí abajo. Bueno, aquí hay... Claro, aquí, es lo que tú decías, que no está tan ordenado. Museo expositivo, o sea, es una exposición que se puede visitar, pero está un poco más apilada, más
de otra manera y de otra forma. Y aquí vemos, bueno, esto lo vemos emisoras marinas, esto lo vemos en las películas, ¿no? Sí, las películas sobre todo de los submarinos, ¿no? Son emisoras de barcos portacontenedores que me han ido regalando aquí y... Pues claro, estas emisoras ya, claro, este tipo de tecnología ya está obsoleta. No te creas, Claro, ¿todavía funciona? Sí, los barcos grandes lo que llevan son estos. Pues claro, pero a lo mejor digo, por la imagen que da, a lo mejor, por la forma, porque ¿qué tiempo puede tener una emisora de este tipo? No, esto tiene 30 o 40 años, no tiene más, vamos. O sea, y todavía se utiliza este tipo de emisoras en los barcos. Sí, de hecho en los barcos siempre llevan una persona encargada de la radio, porque a raíz del hundimiento del Titanic, la ONU se promulgó una ley de que todos los barcos deberían de llevar una radio y una persona atendiéndola 24 horas. Para, sabéis que el Titanic cuando lanzó el SOS, el barco que lo escuchó estaba muy lejos. Los demás que estaban al lado tenían la radio apagada. Entonces, a raíz de ese acontecimiento, tenían que llevar una radio constantemente encendida. Bueno, aquí tienes... Bueno, vemos aquí... montones de emisoras de distintos tipos. Muchas emisoras que algunas de estas han estado expuestas, ¿no? Arriba, sí, ¿no? algunas han estado puestas arriba, vamos moviéndolas y vamos cambiando un poco la exposición para que cuando alguien venga siempre vea algo distinto. Y tenéis, bueno, ahí tenéis, esto es militar, ¿no? Esos son militares. Sí, porque el color que tienen y la forma y pesar que tienen que pesar lo suyo, ¿no? También, tienen pinta de pesar un montón, también, ¿no? Aquí hay emisoras de un F-18, hay una emisora... ¿Cuál es la del F-18? Aquella de allí. Esto, o sea, que eso pertenece a un F-18. A un F-18. Aquella es de un tanque español. Estas sí tienen ya sus años, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo llegan a vuestras manos? Pues ¿Ustedes lo miráis por internet? No, esas emisoras militares sobre todo nos las donó un colega de Madrid que me llamó un día y me dice, oye, tengo aquí unas emisoras para ti. Y digo, bueno, pues mándamela por correo. Y dice, no, espérate, te voy a mandar la foto. Me mandó la foto, tuvimos que ir mi hermano y yo con una furgoneta, y la traímos hasta arriba de cosas de Madrid para acá, porque no había manera de traer. Todavía quedan piezas, bueno, muchas de las que están ahí arriba proceden de la donación del amigo Patones, que se llama. Todas estas que vemos ahí arriba, ¿no? Todas ahí arriba, sí, la mayoría. Sí, son emisoras que se ve que tiene ya su tiempo, que son... ¿Y esas las habéis expuesto o vais a hacer algún tipo de exposición solo con ese tipo de emisoras? Están aquí expuestas, que aquí normalmente baja la gente. También se puede visitar. Sí. Ajá. Y bueno, ¿y tenéis algún taller o algo para seleccionarla? No, lo que tenemos es... Aquí tenemos una mesa de estudio, está tapada para que no le dé el sol a las múltiples revistas y libros que tenemos de tal. Y lo que sí tenemos es un almacén, que perdonadme cómo está, porque es un almacén, pero para que os hagáis una idea del volumen de emisoras que tenemos, ahí podéis ver todas las cajas. ¿Esas cajas están llenas también de emisoras? Todas, incluidas estas de aquí, que están más cercanas. Todas las cajas están llenas de emisoras y las estanterías que tenemos también están llenas. O sea que eso ¿ya las tenéis seleccionadas o tenéis que sacarlas y...? Sí, están por algunos criterios y ya más o menos sabemos dónde están. Y cuando decidimos cambiar la exposición de arriba, pues vamos renovando piezas. Bueno, hay que recordar que estáis en unas instalaciones, os estamos viendo ahí, y me recuerda que esto eran las instalaciones de una radio. Efectivamente. O sea que sigue la radio. Aquí estaba la radio. Sí. Aquí estaba la radio Alameda, ¿no? Alameda, sí, Radio Alameda. Estas instalaciones eran las primeras donde se instaló esta radio municipal, ¿no? De Radio Alameda. Y la verdad es que lo que es el local es muy bonito, ¿eh? Tiene su encanto, ¿no? Cuando lo cogimos hace 10 años era cuando el ayuntamiento estaba peor económicamente, que tú te acordarás de nuestro trabajo. Bueno, hay que recordar también que esto fue emisora de radio, pero este local también era la cafetería nunca se puso en marcha. Que nunca se puso en marcha también, ¿no? La cafetería del teatro, ¿no? Estaba pensado para eso, pero nunca se puso en marcha. Y hace 10 años el ayuntamiento nos ofreció la posibilidad de instalarnos aquí, siempre y cuando nosotros asumiéramos los costes de ello, que fue pintarlo, poner la iluminación, la grabación de imágenes, porque la alarma, todo eso
lo tuvimos que poner nosotros, lo hicimos y aquí estamos. Llevamos 10 años ofreciendo esta visita a este museo que es único. En Europa no vais a encontrar otra emisora, Porque museo de otro emisoras. fuera de España, ¿dónde hay algunos? En Estados Unidos hay uno y en Japón hay otro. O sea que sois 3. Sí. En el mundo entero. Sí, hay gente que tiene colecciones privadas, pero que no están expuestas Eso al es un público. privilegio, ¿no? Es decir, tengo el tercer museo del mundo, ¿no? Yo más que tengo, yo digo, los sanroqueños tienen a su disposición, o los campos gibraltareños, tienen a su disposición aquí el único museo de emisoras. Es una fricada, yo sé que... Bueno, pero la verdad que Pero bueno. a la gente que son amantes de la radioficción y les Sí. gusta esto, ir al único museo que hay en España, bueno... Sí, aquí la verdad que cuando vienen compañeros radioaficionados echamos horas aquí charlando y mirando, porque además yo soy consciente de que aquí están muy apiladas las de eso, entonces si te fijas, te pones a fijar, siempre encuentras algún detalle de alguna emisora que no te has percatado porque te agobia un poco verlo, ¿no? Pero bueno, son muchas las emisoras que tenemos, la verdad es que... Y cada una con su historia, yo procuro saber la historia y poder contarla, de curiosidades, de cosas que tenemos aquí, y que invito a todo el mundo, evidentemente, a verlo cuando quieran. Aquí estamos para enseñarlo y para contarles las anécdotas de cada una de las emisoras y de los tiestos que tenemos aquí. Porque al fin y al cabo... Bueno, José María, pues ahora sí, muchas gracias por habernos enseñado el museo, por contarnos esa afición que tenéis tú y tus hermanos, y que continúe muchos años aquí para que la gente de San Roque y de toda la comarca y de toda España lo disfrute, ¿no? Eso espero, que sigamos aquí mucho tiempo y enseñando la radioficción y como centro neurálgico de la radio en la Baja Andalucía, que es donde estamos. Bueno, pues José María, te dejamos con tus labores aquí porque aquí tienes trabajo, ¿eh? Aquí Sí, no te aburres. Aquí no, que va. Me encantaría venirme más tiempo, pero bueno, tengo que trabajar, tengo casa, tengo niños y tengo otras aficiones. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la visita.